introducción del curso de Word básico. Entonces ya vamos a empezar y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar para que quede todo claro. Básicamente, me corresponde hablar sobre la unidad número 7, que es súper corta, la verdad. La unidad número 7, que trata sobre insertar tablas y páginas. Primeramente, insertar tablas. La mejor opción para elaborar una tabla es en Excel, pero si se hace ahí, luego se pega en el documento, se corre el riesgo de tener problemas a la hora de configurarla y se dificulta organizar este aspecto manualmente. Por eso es que en Word se pueden elaborar las tablas de datos como en Excel, se pueden configurar para su presentación y se puede aplicar las opciones necesarias como la de títulos para cumplir con la norma. Básicamente, para elaborar las tablas se requiere conocer la cantidad de filas, celdas horizontales y las columnas, celdas verticales. Primeramente, para poder insertar una tabla, nos vamos a la pestaña Insertar y damos clic ahí donde dice el botón de tabla, como se ve en esta imagen. Al darle clic, se selecciona una cantidad de filas y columnas que se necesiten. Si se necesitan más filas o columnas, aparecerá si se necesita más filas o más columnas que las que aparecen, entonces se inserta el máximo y luego se agregan las filas o las columnas que faltan. Entonces, al darle clic al botón de tablas, nos va a salir este cuadrito con las cantidades de filas o columnas que queramos, y en dado caso que ocupemos más columnas o más filas, insertamos el máximo y luego le damos a insertar las columnas que faltan o las filas que nos faltan. También está el repetir los títulos de la fila, que es darle clic en cualquier parte de la tabla para que se active esta herramienta, como se ve aquí, de tabla, ya sea diseño o presentación, pero en este caso utilizaremos la pestaña de presentación. Que al darle clic en la pestaña de presentación, vamos a darle clic al botón de repetir filas de título, como bien se observa acá, y esto hace que los títulos de la columna aparezcan en la primera fila cada vez que se divida al pasar de otra página. Esto básicamente, que ocupamos en una página cierta cantidad de filas o columnas y al pasar a la otra página, los títulos que tienen la primera fila van a salir en la otra página como si fuera un cuadro o unas filas nuevas. Si la tabla o el cuadro es muy extenso, la norma permite reducir el tamaño de la letra al interior de esto. También tenemos el insertar página. Se puede insertar páginas de diferentes formas. En este caso vamos a ver cómo se hace usando los saltos de sección y saltos de página. Ambos sirven para separar los capítulos de trabajo escrito, pero el salto de sección permite realizar cambios en la numeración. Salto de sección. Se ubica el cursor dándole clic en el punto a partir del cual va a agregar la nueva página. Le damos clic a la pestaña de diseño de página y luego le damos clic en opción de saltos. En el menú se abre la página siguiente. Este procedimiento se aplica cuando se necesita una página que no lleva numeración o se va a combinar numeraciones diferentes por números romanos o números arábicos. También para los saltos de página nos va a salir página, que es marcar el punto en el que termina una página y comienza la siguiente. Columna, indicar que el texto que sigue el salto de la columna comenzará en la siguiente columna. Ajuste de texto, separar el texto alrededor de los objetos de la página web como texto del título del texto del cuerpo.
Están los saltos de sección, que es página siguiente, insertar un salto de sección y empieza la nueva sección de la nueva página. Continúa, insertar un salto de sección y empieza la nueva sección en la misma página. Página par, insertar un salto de sección y empieza la nueva sección en la siguiente página. En la siguiente página par y la página impar, insertar un salto en la sección y empieza la nueva sección en la siguiente página impar. Básicamente, como les dije, esto era una unidad súper rápida y eso es como lo básico que debemos saber para poder insertar tablas e insertar páginas. Bueno, voy a presentar para comentar la unidad número 8. Me dicen si se ve, porfa. Bueno, voy a comenzar. La unidad número 8 tiene como nombre lo que es el encabezado y pie de página y como objetivo conocer las herramientas de encabezado, pie de página y aprender a aplicar la dicha numeración a las páginas. Primeramente tenemos el encabezado, ¿verdad? Que hay que comentarlo, pero antes es importante saber que tanto los encabezados, los pie de página y numeración se utiliza para agregar en la parte superior e inferior del documento nombre del autor, títulos, logotipos, numeración, etcétera. Y la secuencia para poder crear un encabezado es el siguiente. Primeramente, ¿verdad? Y muy importante, tenemos que irnos al Word, ¿verdad? Y en la parte superior arriba, ¿verdad? Irnos a insertar y dar clic en encabezado, ¿verdad? Yo puse aquí 2 porque no sé, puede ser que les haga así. Al darle insertar, puede ser que les salga así. La parte de encabezado y pie de página puede ser que les salga así. También como puede ser que les salga así, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé si en las laptops creo que es más común verlas así. Bueno, no tanto en las laptops, sino en las que tienen resolución más pequeña en la pantalla. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Luego de esto, al abrir lo que es el encabezado, nos va a seleccionar una cantidad ya prediseñados y elegimos pues el que deseemos. Aquí pues yo hice un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que es básicamente que inserté adentro del encabezado una imagen, en este caso de Word, para ver que adentro se puede poner tanto texto como imagen, ¿verdad? ¿Ves? Como aquí yo puse una imagen y un texto, ¿verdad? Se puede hacer las dos formas, no importa, ¿verdad? No es como que solo pongo la imagen y ya, o solo pongo el texto, se pueden poner las dos, pero igual es según la necesidad, ¿verdad? Luego del encabezado tenemos lo que es el pie de página, que la secuencia para crear es la misma que el encabezado, básicamente. Nos vamos a insertar y le damos aquí a pie de página, ¿verdad? Y igualmente el encabezado, aquí en pie de página vamos a tener ya prediseñado, ¿verdad? Y pues elegimos el que nos guste o el que tengamos que elegir, ¿verdad? Y de igual manera, como el encabezado se puede poner tanto imagen como texto, ¿verdad? No hace falta, no hace falta poner solo una de las dos, ¿verdad? Y por último tendríamos lo que sería la numeración de página, que para crear, bueno, la numeración de página es igual, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el mismo grupo de encabezado y pie de página, solamente que ahora vamos a trabajar en número de página, ¿verdad? Bueno, aquí hay unos pequeños pasos, ¿verdad? Primero encabezado, luego número de página. Luego al seleccionar aquí el número de página nos va a decir dónde queremos, ¿verdad? Dónde queremos ver el número, ¿verdad? ¿Ves? Como dice aquí, que va a aparecer un menú con varias opciones. En ese menú vas a poder dónde se va a querer colocar el número en la página, ¿verdad? Pudiendo ser al principio, al final, en los márgenes o bien en la posición actual. Eso ya es un gusto, ¿verdad? Casi siempre en la mayoría de los documentos se pone al final, pero también ya es la necesidad o a como se lo digan.
Y cuando ya se elija dónde quiere poner el número, se abrirá una ventana que se puede elegir el sitio exacto y el formato que quieres darle. Para los números sin formato puedes ponerlos a la izquierda, derecha o dentro de la página. Y luego tienes también otras opciones de números con formato, ¿verdad? Que sería esto básicamente. Aunque igual se puede ver, ¿verdad? Más que todo lo que es la numeración, no sé, digo yo, para. Estas son las que normalmente se utilizan en los documentos, que sería al final a la derecha, para que pues lo tengan en cuenta, no sé. Al principio de la página no es tan común verlo porque en documentos ya, por decirlo ya más estrictos, al principio de la página lo que van son más que todo encabezados. Entonces, y los pies de página pues no son muy común verlos, a no ser, por ejemplo, los pies de página tal vez en los libros donde tal vez hay un texto grande y hay un concepto que lo citan y en vez de citarlo ahí mismo en el texto lo citan en un pie de página aquí abajo en pequeño, ¿verdad? Como para facilitar la lectura. Pero es básicamente esto, la unidad número 8, ¿verdad? Para que la tengan en cuenta, al igual que el compañero es un poco corta. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen saber. Bueno, buenos días. Bueno, voy a presentar a la unidad 9. Entonces, bueno, voy a presentarles. ¿Me están viendo ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí, bueno, yo sí lo veo. Ok. Bueno, la unidad 9 se trata de configurar la página. Aquí vamos a ver lo que son márgenes, tamaño y orientación de la página. Entonces, el espacio real que disponemos para escribir depende de dos factores, del ancho de la página y los márgenes que estén definidos. Pues como estamos viendo aquí, tenemos un gran espacio en lo que son la parte derecha, izquierda y superior. Eso se llama margen y esos pueden ser modificados dependiendo del uso que tengamos. Para modificarlos debemos ir a la pestaña formato. Vamos a la pestaña formato y dentro del grupo de configurar páginas se encuentran los márgenes. Le damos clic en márgenes y esto nos desprenderá la siguiente pestaña, donde en esta sección encontramos los márgenes predeterminados. En este caso estamos viendo el normal. Tenemos el estrecho, tenemos el moderado, el ancho y también se puede personalizar y el Word guarda automáticamente su última personalización. Se resalta que los márgenes están definidos por 4 valores en centímetros, ya sea el superior, el margen superior, como dije antes, el de arriba, el inferior, el izquierdo y el derecho. Es importante saber esto ya que se puede modificar dependiendo de lo que queramos. Entonces, para aplicar un margen, solo basta en hacer clic sobre él y automáticamente se cambia el documento. En este paso, hacemos clic en el margen estrecho y él automáticamente realiza el documento de la siguiente forma, donde ven que los espacios de izquierda a derecha son más cortitos, son más angostos, por decirlo así. Entonces se puede ver como luego aplicar el margen estrecho, el documento se vuelve más angosto automáticamente. Ya que lo que se hace aquí es que los márgenes se vuelven más pequeños, entonces hace que el documento se haga más grande y se ocupe más espacio. También los márgenes se pueden personalizar con valores concretos dándole clic en la ventana márgenes personalizados
y se desprenderá una pantalla donde se puede modificar. Entonces, al darle márgenes personalizados, este, podemos ver donde dice superior izquierdo, inferior derecho. Entonces ahí nada más de subirle y bajarle las flechitas, lo que se quiere. En este caso subimos el margen derecho eh, para ver cómo se visualiza el documento. Entonces vemos que los demás imágenes están de la misma manera. Y el que se suma es el derecho. Entonces luego aumentarlo se puede ver el gran espacio que hay en la parte derecha del documento. Ven que ahora el documento, como quedó antes, que era bien estrecho de ambos lados, ahora aquí hay un gran espacio en la parte derecha. Eso es básicamente, digamos, jugar, por decirlo así, con el espacio. Y lo que requiere el documento, ¿verdad? Ya que es un documento muy formal, lo que siempre se busca son márgenes iguales. Pero ya si se hace una ficha o otras cosillas así, este, sí se puede jugar con los márgenes. Este, los márgenes también pueden ser modificados de diferentes formas. Por ejemplo, como dice la pestaña vista, pues clicamos en vista y esto nos va a marcar una casilla que dice regla. Entonces, cuando marcamos en vista y dice regla, nos desprenderá la siguiente pestaña, donde la regla nos permite visualizar mejor los márgenes, donde las zonas oscuras es el tamaño de cada imagen, de cada margen, ya sea a los lados o arriba. Entonces, aquí, vamos de nuevo. Aquí vemos que el margen derecho va desde los 14 hasta los 19. Entonces, el espacio que hay en el margen derecho. Luego, en el izquierdo va desde el 1 al 1.5 y en el superior igual. Entonces aquí lo que vemos es que el margen derecho sí es bastante grande en comparación con los demás. Y eso se puede hacer desde la misma regla. Como el margen puede ser modificado desde la propia regla, dejando el cursor de la flecha y arrastrando hasta el tamaño que decíamos. Entonces ponemos el cursor en la flechita y cuando nos presente este flecha para ambos lados, nada más lo corremos al margen que decíamos. O que nos piden, ¿verdad? Que establezca el documento. Ahí voy yo, ¿verdad, Johan? ¿Sí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá dice que Bien, ahora ¿y usted? procederemos a hablar del tamaño de la página. Le daremos clic a la casilla tamaño y podremos elegir el tamaño que deseemos. En este caso se está usando el A4. También se puede modificar la orientación de la página, dándole clic en orientación y seleccionando ya el vertical o el horizontal. Bueno, y de esa unidad, eso sería todo. Es cortita, la clase de hoy es cortita igual. Entonces, de esta unidad, eso sería todo. Si tienen dudas de esa unidad, Si no tienen dudas, compañeros. sí, de esta unidad, me la hacen saber para aclarar. Si no, seguimos con nuestro compañero. No, ninguna. De mi parte no. Ok. Listo, todo. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es la última unidad, la unidad 10, que se refiere a acerca de los gráficos. ¿No están viendo ahí la pantalla? Creo que sí. Sí, Ok, la unidad 10 se refiere al manejo gráfico y cómo insertarlos. Lo más fácil sobre insertar los gráficos sería lo más común es hacerlo en Excel y luego pasarlo a un Word. Pero como estamos trabajando desde el mismo Word, ahorita vamos a ver un ejercicio y cómo hacerlo.
cómo insertarlo. Dice que los gráficos se usan para presentar datos numéricos en formato gráfico y de ese modo facilitar la comprensión de grandes cantidades de datos y las relaciones entre diferentes series de datos. Es un pequeño ejemplo en el cual se puede ver el gráfico, sus ejes, tus datos trimestral, previsto y real, básicamente. Un pequeño ejemplo para que lo vayan viendo. Luego dice que para insertar gráficos, dice que los datos en la hoja de cálculo, gráfico creado con los datos en la hoja de cálculo. Dice que Excel ofrece muchos tipos de gráficos que le ayudarán a mostrar los datos de forma comprensible ante una audiencia. Cuando crea un gráfico o modifica uno existente, puede elegir entre distintos tipos de gráficos, por ejemplo, gráficos de columnas, gráficos circulares o subtipos, por ejemplo, gráficos de columnas apiladas o gráficos de columnas o gráficos circulares en 3D. También puede crear un gráfico combinado al utilizar varios tipos de gráficos en uno solo. Por otro lado, nos dice que los gráficos tienen diferentes elementos, que son los siguientes, que son a la continuación, y que los elementos, un gráfico consta de numerosos elementos. Algunos se presentan de forma predeterminada y otros se pueden agregar según las necesidades. Para cambiar la presentación de los elementos del gráfico, puede moverlos a otras ubicaciones dentro del gráfico o cambiar su tamaño o su formato. También se puede eliminar los elementos del gráfico que no se desee mostrar. Básicamente que el gráfico tiene diferentes elementos y esos elementos los puede modificar a su gusto. Los elementos que prevé presentar un gráfico son los que se presentan a continuación. Uno, el área del gráfico, que es todo esto, el gráfico. Aquí está uno, tres numeritos. Luego dos, el área del trazado del gráfico, como la parte interna del gráfico, en el cual se ven estas líneas y las barras y todo lo demás. Los puntos de los datos de la serie, de los datos que se trazan en el gráfico. Se refiere a los puntos de los datos que se trazan, son las barras. Los ejes horizontal, categorías y vertical, valores en los que se trazan los valores en el gráfico, en que están datos en el gráfico. Se refieren al eje vertical, que es este, que es el eje X de la gráfica, y el eje horizontal, que es el eje Y de la gráfica, básicamente. La leyenda del gráfico, que es sobre esto, los datos, con respecto a qué se están haciendo, en este caso a años, 2005, 2006, 2007, y un título de eje y de gráfico que puede agregar al gráfico. Título de eje son estos, y título de gráfico es este. Igual se puede agregar un título de eje a este lado, en el eje vertical y en el eje horizontal, básicamente. Una etiqueta de datos que pueda usar para identificar los detalles de un punto de datos de una serie de datos. Básicamente que esa es una opción que podemos agregarle, que es una etiqueta a cada columna, a cada dato, por ejemplo, en el trimestre 4, en este caso, del trimestre 4, en el cual dice trimestre 4 en 2007 ventas destacadas, básicamente. Luego podemos modificar un gráfico básico según las necesidades. Después de crear un gráfico, puede modificar cualquiera de sus elementos. Por ejemplo, puede cambiar la forma en la que se presentan los ejes, agregar un título al gráfico, mover u ocultar la leyenda o presentar elementos de gráfico adicionales. Puede modificar un gráfico. Puede hacer lo siguiente. Para modificar un gráfico básico según las necesidades, puede cambiar la presentación de los ejes del gráfico. Y que puede especificar la escala de los ejes y ajustarla al intervalo entre valores o las categorías que se presentan. Luego dicen agregar títulos y etiquetas de datos a un gráfico. Para la información que aparece en el gráfico sea más clara, puede agregar un título de gráfico, título de eje y etiquetas de datos, como hemos visto anteriormente. Luego podemos agregar una leyenda, como se apreciaba en los elementos que presentaban los gráficos, que muestra o ocultar una leyenda, cambiar su ubicación o modificar las entradas de la leyenda. En algunos gráficos también se puede mostrar una tabla de datos que muestra la clave de la leyenda y los valores que se presentan en el gráfico. Eso vamos a continuación, ahorita. Aplicar las acciones especiales en cada tipo de gráfico.
Existen líneas especiales como líneas de máximos o mínimos o líneas de tendencia, barras ascendentes y descendentes y barras de error. Son marcadores de datos y otras opciones para los diferentes tipos de gráficos. Ok, para insertar un gráfico en Word, no sé si me siguen o tienen un Word a mano ahí, un Word en blanco, cualquier Word. Vamos a abrir nuestro Word y vamos a darle en insertar y en gráfico. Básicamente me está diciendo que hay que hacer esto. Nosotros tenemos nuestro Word en blanco aquí. Vamos a darle insertar y en gráfico. Ok. No sé si me siguen, pero esto es un pequeño ejercicio para que sepan cómo insertarlo. Luego dice, selecciona el tipo de gráfico que desee, como gráfico circular o columna, y haga clic en aceptar. Si no está seguro de cuál elegir, mueva hacia abajo la lista de todos los gráficos para tener una lista previa de cada tipo. Básicamente, que aquí tenemos una lista previa de este gráfico de columnas apiladas, columnas agrupadas, columnas en 3D, columnas en 3D. Así, y así con cada uno de esos gráficos, rectángulos, circulares. Nosotros vamos a hacer un gráfico de columnas agrupadas, básicamente. Por último, dice escribir los datos en la hoja de cálculo que se abre automáticamente con el gráfico. El gráfico se actualizará para que coincida con los datos después de que termine de escribir los datos en una celda y pasar a la siguiente. Básicamente, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es este que se vio ahí en el report, que presenta los datos de las cosechas de las manzanas, las peras y las piñas en los años 2017, 18 y 19. Básicamente, para que los que me siguen en el Word, le vamos a dar, nosotros estamos en inicio, le vamos a dar insertar, gráfico, y ahora le vamos a dar aceptar. Ahora Word nos va a tirar ese gráfico que es el gráfico en general y esa hoja de cálculo de Excel automática. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que modificar esta hoja. ¿Con qué? ¿Con cuáles datos? Con esto que tenemos aquí. Aquí se la van a ir las manzanas y arriba van a ir los años. Manzanas, peras, piñas. Piñas. Esta categoría 4 nosotros no la necesitamos, entonces lo que vamos a hacer es eliminarla. La seleccionamos toda, le damos clic derecho, eliminar, eliminar fila de la tabla y ya la eliminamos. Ahora aquí arriba tenemos que poner los años. Año 2017, año 2018, y año 2019. Y aquí van a ir los datos que nos reflejan aquí. 80, 25 y 11. 80, 25 y 11. Eso ya se está modificando aquí en la precio porque luego si es un chiquitico y para arriba. 80, 25 y 11. Aquí se va a modificar todo. Cuando yo modifique aquí, ya se modifica en el gráfico, vean. Ahora es 96, 20 y 21. 96. Ve cómo se modifica el gráfico. 20, 21. Ya se modifica ya. Y en el año 2019, 105, 23 y 19. Bueno, ya nosotros modificamos todo lo que queremos con respecto a nuestro gráfico, con respecto a los datos que va a contener el gráfico, le vamos a dar en esta X. Y aquí está.
Le damos en la X y ya el gráfico ya aquí está. Ya ese gráfico es el mismo que yo hice aquí previamente para hacer el ejercicio, pero ese es el mismo gráfico. Cuando yo cierro eso, ya tengo el gráfico básicamente. Ahora lo que queda es básicamente es modificarlo como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, este es el título del gráfico. Nosotros lo podemos mover para donde queramos, pero por lo general se pone aquí arriba para que quede mejor estéticamente. Y luego también lo podemos modificar el contenido, lo que queramos. Por ejemplo, cosechas al año. Pongámosle. Luego, también, ¿qué podemos hacer? Aquí en este más, son unos elementos de gráfico, ¿eh? Y se agrega o quite o cambia elementos de gráfico como el título, la leyenda, la línea de división y otro, entre otros, y mucho más. Por ejemplo, no doy clic aquí y aquí nos salen los ejes, que nos da el check porque lo tenemos puesto. Luego, títulos de eje. Ahí nos hace una vista previa de qué es. Por ejemplo, yo pongo el cursor encima de él y me dice qué es. Pues si le doy clic, lo aplico. Y si le doy otra vez clic, lo vuelvo, lo quito. Etiquetas de datos, lo que le decía que para estar más seguro de qué cantidad tiene cada barra, le podemos poner, nos dice que esta barra tiene 80 de manzanas en el año 2017. Luego esta barra de manzanas en el año 2018 y esta barra de manzanas en el año 2019, básicamente. Y todos estos elementos yo los puedo poner y los puedo quitar. Pero esos son, por ejemplo, en ese gráfico, esos son los que puedo utilizar, porque ese barra de error es muy raro que utilicen ese tipo de gráfico. Y esa línea de tendencia tampoco se puede utilizar, tiene que ser específicamente en cada año, pero no se suele utilizar. Así sí quedaría el cuadro que yo quiero, es a gusto. Y luego ese título ese también lo podemos modificar, aquí podemos ponerle los datos y aquí, por ejemplo, son las cosechas al año, que es esto aquí. Son esas cosas con esas barras de aquí. Y luego lo que podemos hacer en ese gráfico, ya no podemos hacer mucho más. Si ya lo tenemos todo listo, es interpretarlo, como les dije aquí, sobre cada barra que es y en qué año y básicamente eso. Y luego lo que podemos hacer es cambiarle de estilo. Y eso es a gusto ya. Por ejemplo, lo puedo poner así. O lo puedo poner en negrito. Sí, ahí. Lo puedo poner en negrito. Ya es a gusto de cada quien. Y aquí al final nos enseña cómo queda el gráfico. En este caso, en ese estilo así. Cómo debería haber quedado y cómo nos quedó. Nos quedó así, igual. No, que el estilo es diferente, pero es este, creo. Algo así. No, que los colores esos son automáticos que nos creó el Excel por ejemplo, aquí nos puso azul, naranja y gris. Aquí y en este caso nos puso un azul claro, un azul claro y un azul más claro, así. Un azul oscuro, azul claro y un azul. Este sería el ejemplo para que cómo insertar un gráfico, cómo modificarlo, cómo añadir elementos y todo y cada uno de esos aspectos. Y no sé si tienen algún tipo de duda. Si no tienen dudas, esa sería ya la clase. La clase hoy era cortita porque ya era lo último que tenía que ver con respecto al curso.
muchas gracias por prestar atención y por estar aquí cada